Bien, ya es lunes. En Zacatecas ejecutaron a 10 personas, 5 de ellas colgadas de un puente, y el gobierno desplegó 400 elementos que llegaron justo a tiempo para confirmar que ya habían muerto. El primer gobernador de oposición de México amaneció en el altiplano acusado de robar gasolina. Y España ganó el Mundial. Argentina quedó segunda. México cayó en octavos y el domingo miles de mexicanos salieron a festejar en las calles el campeonato de España. Eso es versatilidad emocional. Soy Íñigo y esto es México Centro. Este sábado, Zacatecas registró una de las jornadas de violencia más graves del año. 10 personas fueron ejecutadas en 3 municipios: Pánuco, Morelos y Zaín Alto. 5 de ellas aparecieron colgadas del puente vehicular de Pozo de Gamboa, sobre la carretera federal 54. Las otras fueron abandonadas en la vía pública. En el lugar se dejaron mensajes de grupos criminales. Lo que distingue esta masacre de otras es el perfil de las víctimas. No eran anónimas. Ignacio Castrejón Valdés, empresario minero, exalcalde panista de Sombrerete, director ejecutivo de una constructora. Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo. Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero del mismo municipio. Andrés Vázquez Gurrola, político duranguense. Más 4 empresarios ligados a la minería y la construcción. Y un productor ganadero. 5 empresarios, un exalcalde, 2 funcionarios municipales, un político, un ganadero, 10 personas con nombre y 0 detenidos. El gobernador David Monreal anunció el despliegue de más de 400 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, y el Gabinete de Seguridad Federal prometió lo que prometen siempre, que no habrá impunidad. Justo la semana pasada, ese mismo gobierno estatal presumía una reducción sostenida en sus indicadores delictivos. Vaya forma de volver a la realidad. El domingo 19 al mediodía, un vehículo blindado de la Secretaría de Seguridad, escoltado por camionetas artilladas de la Marina, ingresó al penal federal del Altiplano con Ernesto Rufo Apel a bordo. Rufo Apel es el hombre que en 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición de México moderno, el símbolo de la transición democrática, la figura fundacional del panismo que hoy enfrenta prisión preventiva por delincuencia organizada y contrabando. ¿Y de qué lo acusan? Pues presuntamente encabezó una red de huachicol fiscal que introducía hidrocarburos desde petroleras de Texas hacia la aduana de Matamoros, usando transporte ferroviario y declaraciones falsas ante aduanas para no pagar impuestos. La empresa señalada es Ingemar, de las que Rufo es accionista mayoritario, y el daño calculado al erario es de más de 4,000 millones de pesos, solo entre enero y julio de 2025. La audiencia inicial duró 32 horas y media. Arrancó el viernes a las 10 de la noche y terminó el domingo a las 6:30 de la mañana. Hay maratones que se corren en menos tiempo y con mejor resultado. La jueza Alejandra Ramírez de la Vega libró 25 órdenes de aprehensión. 8 personas ya están detenidas. Una estaba presa por otro caso y 16 siguen prófugas. A petición de la defensa, el plazo para resolver la vinculación a proceso se duplicó y será hacia la mitad de semana cuando sabremos si va el juicio o no. El dato que no desaparece es este: el hombre que rompió el monopolio político del partido que había gobernado México por décadas aparece hoy señalado por participar en el negocio que más dinero le roba al erario. La alternancia democrática funcionó, la alternancia en las prácticas no tanto. Hagamos una pausa para opinar. Cuando el acusado es opositor, la justicia de la 4T corre con sirena. Cuando es de casa, camina como burócrata en viernes. Ernesto Rufo Apel fue detenido por la FGR acusado de delincuencia organizada y huachicol fiscal. La acusación es grave y debe investigarse hasta el fondo. Nadie pide impunidad con credencial azul, pero tampoco justicia selectiva con uniforme guinda. El problema no es que detengan a Rufo. El problema es el contraste. Para un opositor, orden de aprehensión, prisión preventiva y discurso de combate a la corrupción. Para los casos que salpican al oficialismo, Segalmex, Rocha Moya, operadores cercanos, redes incómodas, ahí sí aparecen los matices, los silencios y el no adelantemos juicios. Qué curioso, la presunción de inocencia existe, pero parece tener membresía morenista.
Si Rufo cometió delitos, que responda, punto. Pero si la 4T quiere presumir justicia, debe aplicar la misma vara a los suyos. Porque cuando la ley cae como martillo sobre adversarios y como pluma sobre aliados, ese no es Estado de Derecho, es justicia al servicio de un partido. La gobernadora de Baja California publicó domingo un video con una tercera explicación sobre los mismos audios. Para llevar la cuenta, la primera versión fue que todo ocurrió en el contexto de un trámite para recuperar su visa cancelada. La segunda, que fue una trampa atendida por Jaime Bonilla. La tercera, la de ayer, que la engañó un gestor que decía conocer los mecanismos para recuperar la visa. Y además desmiente haber viajado a Panamá para reunirse con autoridades estadounidenses, como reportaron varias columnas. Así las cosas. Tenemos una gobernadora que se reunió sin verificar identidades con desconocidos que le hablaban de cargos criminales y órdenes de extradición en su contra, y que en esa reunión con desconocidos no verificados declaró estar dispuesta a compartir lo que hubiera escuchado en las mesas de seguridad. Su frase central en el video fue: mi disposición de escuchar no significa negociar. Correcto, escucharnos negociar, pero ofrecer información de las mesas de seguridad a desconocidos no verificados tampoco es exactamente terapia de grupo. El gobierno federal ya la respaldó. El secretario García Harfuch declaró que no hay evidencia de que se comprometiera información sensible, pero cuando una funcionaria pública necesita 3 rondas para explicar una sola reunión, hace sospechar que hay algo muy podrido en Baja California. El INEGI presentó los censos nacionales de sistemas penitenciarios 2026 y los números no son nada alegres. Entre 2021 y 2025, el número de personas que ingresan a los centros penitenciarios del país creció 32%, de 119,188 a 157,457 ingresos anuales. Solo entre 2024 y 2025 el salto fue de 19.2%. La entidad con más ingresos del año pasado fue Baja California, con 21,062. Seguida del Estado de México con 18,589 y Sonora con 15,617. 90.8% fueron hombres y 9.2% mujeres. Pero aquí nadie pide igualdad de género. 76.2% de quienes ingresaron no tenían antecedentes penales y más de 40% de quienes están presos no tienen sentencia. Están encerrados mientras un juez decide si hicieron algo y, lo que es peor, entre mujeres, esa proporción sin sentencia llega al 52.6%. Al cierre de 2025, la infraestructura nacional sumaba 313 centros con 205,170 espacios. La población interna ya rebasa los 265,000 y la sobrepoblación supera las 34,000 personas distribuidas en 148 penales con sobrecupo. El país está llenando cárceles más rápido de lo que las construye y encerrando personas más rápido de lo que las juzga. Y eso no es una estrategia de seguridad, es una sala de espera con rejas. La Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, en colaboración con la Guardia Nacional, detectó una cisterna subterránea utilizada para el robo de combustible en el municipio de Villagrán. Ahí aseguraron alrededor de 30,000 litros de hidrocarburo robado de ductos de Pemex, pero no hubo ningún detenido en el lugar. La pista que los llevó ahí fue el fuerte olor a combustible. A partir de ese dato, el rastreo permitió localizar una manguera semienterrada que conducía directamente a la cisterna. El hallazgo no fue por inteligencia satelital, ni intervención telefónica, ni denuncia anónima. Olía tanto a gasolina que las autoridades siguieron el aroma hasta encontrar una obra de ingeniería subterránea con capacidad de almacenamiento industrial. El secretario de Seguridad Estatal, Juan Mauro González, destacó que estas acciones neutralizan riesgos mayúsculos para la población, como incendios, explosiones y contingencias ambientales. Y con ese aseguramiento, la Administración Estatal acumula de septiembre de 2024 a junio de 2026 más de 6.9 millones de litros de hidrocarburos y derivados recuperados. El huachicol mexicano de 2026 ya no es un ratero con una manguera, es una industria con conducto propio, cisterna y logística. Que se detecte por el olfato dice algo sobre la escala de la operación y ese algo no es nada tranquilizador.
En sus dos primeros años de operación, 2024 y 2025, el tren interoceánico solo consiguió a 3 empresas clientes para transportar mercancía y carga a través del istmo de Tehuantepec y en total movilizó 1.1 millones de toneladas. Para dimensionar ese número, Ferromex, la red ferroviaria más grande del país, movió 60 millones de toneladas solo en 2025. La línea Z que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos, la misma donde ocurrió el descarrilamiento que dejó 14 muertos en diciembre y donde otro tren se salió de las vías la semana pasada, recibió una inversión superior a 12,000 millones de pesos y en 2 años solo generó ingresos por 177 millones de pesos. Poco más del 1% de recuperación en 2 años. El gobierno lleva años comparando este proyecto con el Canal de Panamá, pero con Panamá, por ahora, solo compartimos el océano, y eso es solo porque el océano no requirió licitación. España venció 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y conquistó su segunda Copa del Mundo 16 años después de Sudáfrica 2010. El gol lo marcó Ferran Torres en el minuto 106 en prórroga. Argentina jugó los últimos 30 minutos con 10 hombres tras la expulsión de Enzo Fernández. El Dibu Martínez fue figura, pero esta vez no alcanzó. Rodri se llevó el Balón de Oro del torneo y del lado español, la nueva generación, Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, Cubarsí, tomó el relevo de la de Iniesta y Xavi. Para Argentina el subcampeonato cierra el último mundial de Lionel Messi. En la premiación Trump e Infantino subieron a colgar las medallas. El estadio los abuchó. Hay algo que funciona con precisión en el fútbol. El público, sin importar de qué país venga, tiene un sentido del olfato muy afinado para detectar a quién le están tomando la foto sin merecerla. Y para México un dato con sabor particular. Perdimos contra Inglaterra, que perdió contra Argentina, que perdió contra España. Así es que técnicamente estuvimos a 3 derrotas del campeonato. La presidenta Claudia Sheinbaum tenía programado volar desde Cancún la tarde del sábado 18 en vuelo comercial para asistir a la final del Mundial, pero las malas condiciones meteorológicas en Nueva York provocaron la cancelación del vuelo. La mandataria retomó su agenda en Quintana y a las 17:07 el gobierno anunció que viajaría esa misma noche en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional que aterrizó de madrugada en el aeropuerto de Teterboro, Nueva Jersey, donde decenas de migrantes mexicanos la esperaban con mariachis. El detalle que no pasó desapercibido fue que durante todo el torneo, Sheinbaum evitó asistir a los partidos, incluida la inauguración, donde regaló su boleto a una niña indígena, argumentando solidaridad con los mexicanos que no podían pagar entradas de miles de dólares. La final fue excepción. La austeridad republicana tiene sus propios criterios de excepción. No vas al estadio en tu propio país porque los boletos son caros, pero cruzas la frontera en avión militar para la final con invitación de Trump. En fin, la hipotenusa. La Ciudad de México despidió el Mundial y el domingo lo hizo celebrando el triunfo de España. En el Zócalo, el FanFest registró lleno total en su último día. Miles de personas hicieron hasta 4 horas de fila para entrar y cuando Ferran Torres marcó, buena parte de la plaza lo festejó como propio. Terminado el partido, el movimiento fue hacia la glorieta de las Cibeles, en la colonia Roma, punto tradicional de festejo de la comunidad española en México, que se tiñó de rojo con cientos de aficionados españoles y mexicanos coreando "El que no brinque es argentino". Y en paralelo, miles se concentraron en el Ángel de la Independencia con banderas de México y de España. Hay países que pierden y se van a casa, pero México pierde, organiza la fiesta, dispara la botana y luego sale a festejar al que sí ganó. Hoy aprendimos que una cisterna de combustible robado fue encontrada porque olía mal, que una gobernadora lleva 3 versiones de una sola reunión y sigue en su cargo, que un tren que cuesta 12,000 millones generó 177 millones en 2 años, que la presidenta no fue al estadio en su propio país por solidaridad, pero sí cruzó la frontera en avión militar para ver la final. Y cuando todo terminó, México salió a festejar en la calle el campeonato de España. No cabe duda de que como México, no hay dos. Nos vemos el jueves, soy Íñigo y esto fue México Centro.